Bienvenidos a la clase número 1. La clase número 1, la introductoria, mejor dicho. Habíamos hablado de la diferencia entre la táctica y la estrategia. La táctica y la estrategia iban de la mano, estaban en conjunto. Había medianamente, como quien dice, una pequeña diferencia, pero en sí estaban casi como que eran primas hermanas. Como habíamos hablado ya directamente, nos vamos a meter en clase y vamos a hablar del sistema 1442. Composición, uso, interacción y adaptación. Es importante empezar a desglosar los sistemas. Teníamos el 1433 que habíamos hablado, que lo vamos a hablar también precisamente en la siguiente clase. Acá vamos a pasar con los números, con 11 números, con 11 camisetas, vamos a hacer un pantallazo de cómo podrían pararse en cancha este 1-4-4-2. Tenemos un arquero, ahí vemos, después vamos obviamente a hablar, ¿sí? Profundizar. Tenemos un arquero ahí abajo, vemos cuatro jugadores que trabajan en la defensiva, 4 jugadores que trabajan en la transición entre la defensa y el ataque, que serían los mediocampistas, y 2 jugadores delanteros, ¿sí? Acá los vemos con los números, con sus respectivos números. Después, por supuesto, que los números, antes históricamente sí, los números tenían que ver con lo que cada uno representaba. Uno decía juego de 3, otro juego de 9, bueno, fue juego de 10. Los números históricamente han ido variando. Hoy tenemos el 80, el 74, el 16, el 21. Tenemos arqueros que atajan con el 12, el 13, el 24, el 23. Los números están guardados para los arqueros. Eh, Tenemos defensores que juegan con la 18. Entonces, los números han ido variando y obviamente también las posiciones. Históricamente teníamos al volante por izquierda, y se le puede decir carrilero o extremo. Tenemos o también el puntero izquierdo, antes se le decía, también, si no me equivoco, un futbolista que jugaba por los costados, ¿sí? Un ala, hoy ya se le dice centro delantero izquierdo, o perdón, delantero izquierdo o extremo, o como dijimos antes, carrilero. Después está el doble 5, que antes no se jugaba y hoy sí. Ha ido variando, como todo, ha ido evolucionando, y como decimos, vamos a ir desglosándolo. El sistema 1-4-4-2 es una formación táctica muy popular en el fútbol. Se compone de un arquero, como vimos anteriormente, defensores, generalmente 2 laterales y 2 centrales, 4 mediocampistas, pueden variar entre 2 mediocampistas defensivos y 2 ofensivos, una combinación diferente según la estrategia del equipo. Obviamente que vamos a tener 2 defensivos si queremos que aporten en la defensa, 2 ofensivos que dan una mano, como quien dice, en defensa y ataque, pero más en ataque. Y bueno, ahí es donde está, ¿no? En el medio. La estrategia va a estar centrada en el medio, porque los 2 delanteros tienen que ver con si son encargados de la ofensiva, de marcar goles, de si juegan por los costados, pero la estrategia va a estar centrada en el medio. Este sistema es conocido por su equilibrio entre la defensa y el ataque, permitiendo una muy buena cobertura del campo y una flexibilidad táctica. Después vamos a hablar bien qué es la flexibilidad táctica, que es abrirse y cerrarse, entre otras cosas, de manera rápida, una transición rápida. Vamos a profundizar el sistema. Tenemos en la defensa, en la parte defensiva, el arquero. Es el último hombre en defensa, el encargado de, bueno, obviamente de tener los tiros que van al arco, trabajar los blocajes, salir. No hablamos de, o sí, dependiendo de la estrategia de cada uno, de un arquero que juegue bien con los pies, que salga, que trabaje el ida y vuelta, que salga, juegue mucho con los pies por los costados, ¿sí? Ida y vuelta con los centrales. Eso después lo vamos a ir profundizando. Después tenemos en la parte también de defensa los laterales, que suelen ser jugadores rápidos, que pueden subir al ataque y regresar rápidamente a defender. Entonces ya tenemos 2 más 4, serían 6, más los 2 laterales. ¿Sí? Siempre quedan 2 o 3 abajo, entonces ya estaríamos atacando
ahí como vimos con 6 o 7. Si se usa bien, puede ser un buen sistema también ofensivo. Si se usa bien, es muy ofensivo el 4-4-2. Y bueno, participan en la creación de jugadas ofensivas por las bandas, a veces se juega mucho por los laterales, y esos laterales a su vez ayudan, porque hacen relevos, hacen situaciones de ida y vuelta. Y después tenemos los dos centrales, que son los pilares de la defensa, los encargados de marcar a los delanteros rivales. Bueno, despejan los balones peligrosos, tienen buen timing, tienen 2 metros de diferencia a 4 cada uno, esto es importantísimo. ¿eh? Tienen que trabajar bien el juego aéreo, tienen que ser jugadores fuertes, jugadores que estén rudos, como quien dice, trabajar la parte física, la parte, si se puede decir, no solo física, sino también el cierre, la jugada, saber cerrar bien, saber trabajar bien el habla, la comunicación, porque de ellos va a depender mucho porque son los centrales que van a ir cubriendo el arco. El arco va a estar y ellos lo van a ir llevando las jugadas hacia donde lo más lejos posible del peligro, ¿no? Obviamente que los dos defensores son los encargados de llevar el peligro lo más lejos posible. El resto no, el resto va por los costados. Pero ellos dos, precisamente los dos centrales, tienen que trabajar en conjunto con el arquero en un, como quien dice, en un péndulo, ¿sí? Ahí, en esta parte ahí, así, y trabajar siempre quitándole el ángulo de tiro a los que tienen el balón, ¿sí? Esto es importantísimo. Después tenemos los mediocampistas, tenemos dos defensivos, también conocidos como mediocentro o variantes o volantes de contención, que la función principal es recuperar valores y proteger a la defensa. Estos son los primeros, en realidad los dos primeros siempre son los delanteros, pero estos son más primeros que antes, ¿sí? Pueden ayudar, voy a tomar un vasito de agua y ya estoy. Pueden ayudar a iniciar jugadas defensivas, ofensivas también. Se encargan de crear oportunidades de gol, distribuir el balón y asistir a los delanteros. Pueden jugar por las bandas o el centro del campo. Estos son los dos ofensivos, ¿sí? Por las bandas o en el centro. Podemos jugar con dos volantes. Después lo vamos a explicar acá en estas canchitas que tenemos. O podemos jugar también con 2 y 2. O 2 y 2 de cada lado. También podemos hablar si son dos que son de contención y dos de ida y vuelta. Todo eso es dependiendo de la estrategia. Y después los dos delanteros, que son los principales responsables, obviamente, de terminar esa jugada. No voy a decir la palabra marcar goles, por más que diga ahí abajo, pero tienen que terminar la jugada lo mejor posible. La finalización de la jugada es importantísimo dependiendo de la sincronización y la elaboración. Esto es importante porque todo depende de la sincronización y la elaboración de esa posible jugada en ataque, ¿sí? Y después, obviamente, dependiendo también cómo nosotros vamos trabajando los distintos perfiles. También debe tener buena capacidad de definición, como hablábamos ahora, y habilidad para moverse entre los defensores rivales, porque van a ser dos, pero también pueden bajar a recibir un poco, salir a marcar por los costados dependiendo las circunstancias, no tanto por los costados, sino más bien ser los primeros defensores. A veces en el 1-4-4-2 ellos son los primeros defensores, esto es importantísimo, esto es fundamental, y precisamente va por directamente descarte, ¿no? Ya una vez que se pasa la línea, ya ayudan los volantes, ayudan los otros volantes, para tratar siempre de evitar que el peligro sea mayor. Va creciendo el peligro dependiendo del balón, como va pasando las líneas de juego, ¿sí? Las líneas de ataque, medio y defensa, hasta llegar obviamente a la línea del arco. Por eso son los dos primeros defensores. Ahí vamos a ver las ventajas de este sistema. ¿Tiene equilibrio? Sí. ¿Es equilibrado? Sí, porque ofrece un buen balance entre defensa y ataque. ¿Es flexible? Sí, porque hablamos, ¿no? Permite las transiciones rápidas entre defensa y ataque. ¿Hay cobertura de campo? Sí. Asegura que todas las áreas del campo estén medianamente bien cubiertas. Hay mejores, que después lo vamos a hablar también, pero este ofrece también una buena cobertura de campo. ¿Y las desventajas que tiene? Es previsible, porque puede ser fácil de contrarrestar si el rival conoce bien el sistema, porque es un sistema limitado. Todos los sistemas son limitados, algunos bien explotados y otros no,
pero también vamos a hablar de eso, ¿no? De las limitaciones de los sistemas. Depende mucho de los laterales, por eso se hace previsible, porque requiere que los laterales tengan una buena capacidad física, lo que hablamos antes, para subir y bajar. Entonces, si le conocen bien el sistema, eso es una desventaja. Y después los espacios en el campo. Pueden dejar espacios en el centro del campo si los mediocampistas no están bien coordinados. Por eso los relevos, ¿sí? Las basculaciones, por eso, como quien dice, cuando vos trabajás en el ida y vuelta, alguien va, queda. El que queda tiene que conocer muy bien la, la posición en la cual fue ese jugador. Así que, y después, bueno, estas son las ventajas y las desventajas de este sistema. Y después tenemos variantes. Después lo vamos a mostrar también en otras clases. El rombo, un mediocampo en rombo. Se coloca la defensa, dos mediocampistas centrales a los lados y un mediocampista ofensivo detrás de los delanteros. Un rombo. ¿Sí? Lo voy a traer acá, lo vamos a ver acá. A ver si acá se puede ver. El rombo con el 4-4-2. ¿Sí? Ahí vamos a poner 2. Y el rombo sería ahí, en esta parte, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y acá estarían los dos delanteros, obviamente. ¿Sí? Ahí lo llegamos a ver. Cuando jugamos en rombo, también tiene que ver con precisamente, ahí lo vamos a poner bien, ahí el rombo, si lo pueden ver. Cuando jugamos en rombo, también tiene que ver con los relevos. ¿Por qué digo esto? Porque el rombo lo que tiene es que hay mucha distancia entre unos y otros. Se abre mucho. Peligroso. Pero también es ventajoso en ataque. Por eso tiene mayor control del campo y apoyo ofensivo. Y como dijimos en las desventajas, deja las bandas desprotegidas. El rombo. Ahí lo vemos. ¿Sí? Porque se va ahí cuando se cierra. Pero tarda mucho en o trabajarían estos así, si se puede decir, ¿sí? Ahí hay que hablarlo, por eso cualquier periodización suma, y después le vamos a poner los cuatro defensores, por ahora estamos viendo el rombo. Nos vamos a enfocar en el rombo y en la parte de ataque. Obviamente que van a quedar tres o cuatro desprotegidos, y si no sube nadie más. Entonces, el rombo, siempre, como decimos, bien trabajado, bien ensayado, pero tiene sus desventajas. El 4-4-2 plano, los cuatro mediocampistas se alinean horizontalmente, o sea, trabajamos con un 4-4-2 muy plano, ¿sí? Ahí ya ocupamos, como ven, cada uno los lugares de la cancha, ahí lo podemos ver. Las ventajas, bueno, buenas coberturas de bandas, como hablamos, y el equilibrio, ¿eh? Y las desventajas, no tenemos creatividad. No tenemos creatividad, es juego a pase y recuperación. Ahí en ese sistema que vemos, a mí no me gusta usarlo porque falta o carece, como quien dice, pero a mí en mis equipos, de creatividad. Entonces, es a pase y recepción. Entonces, a pase y recepción y muy como, a ver cómo se puede decir. No quiere decir que no sea ni bueno ni malo. ¿Se puede usar? Sí, por supuesto, claro, funciona así. Pero al carecer de creatividad, a veces carece de sorpresa. Cuando uno carece de creatividad, está careciendo del factor sorpresa. Obviamente que se puede tener, se puede llegar a buscar y se puede tener. Y bueno, no trabaja, como quien dice, los lugares que se pueden ser ocupados por un rival. Está bien armado, está fresco, está en línea. Por ahí, si trabajas con la defensa en línea, también sirve, pero es muy, muy monótono. A mí, por ahí otro me dice: no, a mí me gusta jugar así, está bárbaro, esto es fútbol. Nadie es el dueño de la verdad. Obviamente, eso es lo que tiene de bueno el fútbol. Y nosotros explicamos y damos nuestro punto de vista. Después, obviamente, algunos dicen: no, me gusta jugar así, con dos así, buenísimo. Cada uno es dueño de cómo ve el equipo. Y siempre nuestra mejor sugerencia es en condición del rival también. Condición del rival, porque si jugamos así y son muy movedizos, también por ahí conviene otra cosa. Después se puede hacer una marca, zona, mix al hombre, un montón de cosas, pero son lo que tiene de bueno y de lindo, ¿no? Que, como decimos, bueno, en nuestro caso, no lo trabajo seguido, ¿no? A veces lo he trabajado, pero carece de creatividad.
Vamos a hablar de las estrategias avanzadas. En el 1-4-4-2 tenés los jugadores que presionan arriba, como hablamos recién, intentando recuperar el balón lo más cerca posible del área contraria cuando van escalando, y las ventajas, que pueden reforzar, pueden forzar errores en el arco rival, y ahí se crean oportunidades de gol rápidamente. En un equipo que está bien entrenado, bien físicamente, bien mentalmente, bien preparado, bien coordinado, sí puede generar situaciones de gol que tienen que ver con la rapidez. Después, obviamente, tenés que tener muy buena definición en este, porque si las jugadas vienen, tenés que ser muy, como quien dice, tenés que definir bien y ser preciso, ¿sí? La precisión. Entonces, un equipo preciso, por ahí genera y convierte. Porque hay que ver si tenés muchas situaciones de gol. Yo, eso de que genero porque presiono, porque si el equipo no se equivoca, yo lo tengo que forzar, sí. Pero si no se equivoca, bueno, ahí ya estamos en otra cosa. Entonces, vamos a tratar, pero vemos si sucede. Entonces, por eso es lo que hablo, que estoy hablando de que es una ventaja y a su vez no tanto. Entonces, eso sí sucede. Se puede crear, se puede generar, pero tengo que ser efectivo. Y las desventajas requieren de una gran condición física, un desgaste físico muy importante, y coordinación, como hablábamos recién, porque se puede dejar espacios en defensa a la hora de la presión, ¿no? Y después, bueno, cuando vos dejas espacios en defensa, tenés claramente ciertas complicaciones. Y después tenemos las transiciones rápidas, que es lo importante es recuperar el balón. El equipo busca atacar rápidamente antes que el rival se organice. Hay una técnica en este sistema y en varios que lo vamos a hablar, que es la técnica de los 5 segundos. Que es, perdemos el balón, nos ordenamos y recuperamos el balón en los próximos 5 segundos. De 5 a 7 segundos, el balón tiene que estar en poder del rival, así no le damos muchas, o menos, no, por supuesto. Así no le damos muchas chances de que genere peligro. ¿Sí? Me ordeno y salgo a la casa del balón de nuevo. ¿Sí? Y lo mismo acá. Tras recuperar el balón, 5 o 7 segundos para ordenarnos. Ya, enseguida, rapidísimo. Entonces, esa es una transición rápida también de pasar de defensa y ataque antes de que el rival se organice. O menos de 5 segundos. Lo recupero y enseguida salgo. ¿Y cuáles son las ventajas? Las ventajas de este sistema es sorprende al rival y aprovecha los espacios. Las desventajas puede resultar en pérdida del balón si no se ejecuta correctamente. Si lo sorprendo, aprovecho espacios, pero si no, pierdo la pelota. Y en el juego posicional, los jugadores mantienen sus posiciones y buscan crear sus superioridades numéricas en diferentes zonas del campo. ¿Sí? Como hablamos acá, está la descripción. ¿Cuáles son las ventajas de esa descripción? El control del juego y el ritmo del partido, porque lo voy manejando, ¿sí? Como quien dice, a mi manera, porque tengo los espacios del equipo rival cubiertos. La mayor cantidad de gente posible dentro de la mayor zona de riesgo posible. Acá, si vemos bien, ya tenemos casi 8 jugadores. Se puede decir que es ofensivo y es defensivo, y es equilibrado. Es equilibrado. Ahí lo vemos bien. Es una táctica equilibrada. Y como quien dice, esa, además de controlar el ritmo del juego, puede ser lento y predecible si no se ejecuta con precisión. Y monótono. Vuelvo a repetir la palabra monótono. ¿Por qué? Porque por más que si ahí le saco creatividad, acá ya le agrego creatividad y le agrego un poco más de velocidad. Le agrego un poco más de velocidad como quien dice, y dinámica. Le agrego dinámica, le agrego explosión, le agrego creatividad. Acá ya estaría jugando con un 4-3-3 prácticamente, pero es un 4-4-2. Entonces le agrego la dinámica. La dinámica se puede transformar, por eso decíamos que al principio el secreto estaba en el medio campo. Y después se puede adaptar a diferentes estilos de juego, eso es lo que tiene bueno. Los mediocampistas se colocan más cerca de la defensa y los delanteros ayudan a la presión defensiva. ¿Sí? Los laterales suben constantemente y los mediocampistas se unen al ataque, creando superioridad numérica en el área rival. Eso es lo que tiene bueno. Puedes estar con 6, más 2, 4, 2 más 2, 4 y después pueden sumarse 2 más, se cierran bien y estás con un 6 y 4. Eso también puede quedar el equipo partido, pero tenés que tener 2 que vuelvan para que no quede tan partido precisamente a la hora del retroceso. Y como decimos nosotros,
trabajar precisamente el ida y vuelta y la recuperación. Eso es fundamental, eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de precisamente entender este tipo de conceptos. Vamos a ser más aún específicos, desglosando las funciones y los movimientos, ¿sí? En las fases del juego. Bueno, el arquero siempre es fundamental. Como hablábamos antes, organiza la defensa, mantiene la posición central en el área, se comunica constantemente con los defensores, que es lo que hablamos, ¿no? La función específica de cada uno, y lo hablamos al principio de esta charla. Defensores laterales mantienen precisamente, como quien dice, los extremos a los rivales y apoyan a los marcadores centrales, ¿sí? Apoyan a los centrales. ¿Qué quiere decir esto? Que sirven de apoyo y a su vez trabajan en el ataque. Es fundamental la función de los marcadores laterales, de los defensores laterales, porque a la vez también pueden transformarse en atacantes laterales. Entonces, es fundamental tener esa coordinación, ese trabajo, porque ellos dos pueden sumarse a mediocampistas, que a su vez pueden sumarse arriba, y es una función comodín de estos tipos de defensores. Roberto Carlos lo ha usado mucho, es un defensor brasilero de la década del 90, y lo ha usado muchísimo junto con, si no me equivoco, Cafú. Brasil siempre sacando buenos laterales a nivel mundial, a nivel internacional. Roberto Carlos ha jugado en el Real Madrid, Cafú, si no me equivoco, anduvo por el Milan. Y tenían esa particularidad de ser delanteros, volantes y defensores todo al mismo tiempo. Entonces, ese es el tipo de, por ahí, de defensor exitoso lateral que funcionaría, obviamente que no lo vamos a encontrar, pero me refiero a tener esas características. Se pueden tener esas tres características buenísimas. Porque estos hacían goles, tenían pegada, tenían recuperación, tenían marca, tenían quite, tenían ida, vuelta. Eran monstruos del fútbol. Pero Sorín, también en la Argentina, ¿eh? Mismo Zanetti en la Argentina, Sorín y Zanetti también han cumplido una muy buena función, por citar un caso del fútbol sudamericano. Bueno, después los defensores laterales marcan a los rivales, apoyan a los centrales, movimientos, se mantienen cerca de la línea de banda, retroceden rápidamente cuando el equipo pierde el balón, son los primeros en volver a traer la línea de la pelota. Los defensores centrales marcan a los delanteros, sacan el peligro, se posicionan cerca uno del otro para cubrir el área central y se comunican para evitar errores de marcaje, lo que hablamos. Estos dos son los más importantes, porque esto tiene que dar 7 metros, porque el arco tiene 7. Entonces, depende de cómo vayan jugando estos dos, es donde va a ir el juego en esta parte del circuito de peligro. Entonces, con esta ayuda de estos dos, pero con estos dos trabajando bien, estos dos jugadores van a ir llevando el peligro de un lado a otro. El mediocampo ofensivo funciona, presiona a mediocampistas rivales y ayuda a la recuperación. ¿Cuál es el movimiento? Se desplazan para cubrir las bandas y apoyar a los defensivos. Y los delanteros presionan a los rivales, son los primeros y dificultan la salida del balón, son los primeros defensores. ¿Sí? Y la fase ofensiva, el arquero inicia jugada desde atrás. Hoy el fútbol empieza de atrás para adelante. Se adelanta ligeramente, juega casi un poquito más adelante del área grande, del área chica. Los defensores laterales apoyan, proporcionando amplitud a la hora que sale el arquero. Ellos a su vez suben por las bandas combinando con los mediocampistas, como hablamos recién, regresan rápidamente si pierden el balón. Los defensores centrales mantienen la línea defensiva y trabajan con los mediocampistas, se adelantan ligeramente también para mantener la presión. Entonces, en la ofensiva están listos para cortar contraataques, cuanto más adelante estemos mejor, porque también trabajamos un poquito la ley del offside, la posición adelantada. Distribuimos bien el balón, siendo mediocampista defensivo, y nos apoyamos en defensa como en ataque. Los dos mediocampistas defensivos se apoyan tanto en defensa como en ataque. ¿Cuál es el movimiento? Posicionarse en el centro del campo, ofreciendo opción de pase. Es bueno eso, la opción de pase, y cubrir los espacios. Al hacer opción de pase y cubrir el espacio es una de las funciones características de los mediocampistas. Bueno, los mediocampistas ofensivos, como hablamos en el caso del rombo, se posicionan en el centro del campo, crean oportunidades de gol, asisten a los delanteros, ¿sí? Y los delanteros
buscan los espacios para que los mediocampistas puedan ser para que ellos mismos puedan ser visibilizados por los mediocampistas. En este tipo de situaciones, los delanteros no deben esconderse atrás de ningún jugador y más bien venir a recibir adelante de la línea de los defensores para después ir a buscar. ¿Sí? Entonces, si hay una línea de defensores cerrada, el delantero tiene que venir, porque este tipo de sistemas va a carecer de creatividad, va a carecer de explosión, va a carecer de sorpresa. Entonces, de explosión no, pero por ahí sí de sorpresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Cuando quien dice es indicar a los delanteros que bajen un poquito más a recibir y se haga muy chiquito el equipo, ¿sí? Que trabaje entre un área y otra, que el equipo trabaje ahí. Entonces, desmarcarse constantemente, buscando recibir el balón, siempre en posiciones que obviamente sean peligrosas y combinando entre ellos y siempre distribuyéndose los lugares. Nos vemos en la clase 2. Vamos a hablar de otro sistema táctico. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Nos estamos viendo en la clase 2. Gracias a todos por estar del otro lado. No se olviden, mi nombre es Alejandro Gil. Soy el director de CEF, Cursos Encuentro Fútbol. Y gracias de corazón por vernos acá todo el tiempo en la clase de Táctica y Estrategia. Nos vemos en la próxima. Vamos a cerrar ya acá. Ahí vamos. Gracias.